Cada noche un tremendo placer poder compartir este tiempo con usted. Yo sé que todo el mundo está viendo el segundo tiempo de Argentina-Paraguay, pero aquí estamos. Por lo menos yo sé que tenemos 3 de rating. Hay 3 asistentes al programa que nos van a estar escuchando, Juan Carlos. Esperemos. Y 2 en el técnicos. ¿Garantizarán que van a estar escuchando o estarán viendo Sí. el programa aparte? Bueno, no sé, yo creo que sí, van a estar viendo el programa. Mi invitado en esta noche es un gran amigo, hace mucho que no viene al programa, y bueno, es un placer presentarlo, Juan Carlos Gervilla de Mendoza. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Juan Pablo. También una alegría grande poder estar con vos y con toda la audiencia de Canal Luz. ¿Naciste en Mendoza? En Mendoza, sí. Nací en Mendoza, tierra del sol, del buen vino y de pura cepa, así que sí, Mendoza. A ver, explícame, lo de sol no entendí. Eso, yo sé que lo el del sol buen más o vino, menos tenemos la misma experiencia que ustedes en Mendoza. Pero No, pero tenemos mucho menos días nublados. menos días nublados. Claro, mucho menos cantidad de lluvia. Y ahora este año ha sido apenas 40 milímetros de lluvia en todo lo que va del año, así que estamos a full con las alergias y el deseo de que caiga algo de agua. Ah, mira. Sí, pero gracias a Dios ha habido una buena cantidad de nieve en la montaña, porque Mendoza se nutre, digamos, de todo lo que cae nieve en la cordillera. Ah. Entonces, este año ha vuelto a la normalidad después de muchos años. Por primera vez nuestros ríos van a tener agua y toda el agua para beber. Sí, de la montaña. De la montaña. Bueno, dijiste buen sol y Sí. me aclaraste lo Buen de... sol. Sí, acá... Lo de la nieve. Lo de la nieve no, lo el hecho de que los días nublados en Mendoza son mucho menos que en Buenos Sí. Aires, ¿no? Pero del buen vino, ¿qué quiere decir eso del buen vino? Bueno, la tierra es una tierra vitivinícola por excelencia y la industria principal de Mendoza es esa. Así que esto deriva en un excelente nivel de vinos de exportación. No me sigas preguntando demasiado porque no sé mucho más sobre el tema de vino. Pues sabés que hace 2 semanas atrás Sí. traje un sommelier aquí. Ah, mira. Sí, me descorchó, me hizo probar un vino, Hermandad se llama el vino. Ajá. Pero es... Después charlando, ¿no? El chico va a las grandes concursos, se dice, competencias internacionales, y dice prueba durante 4 horas, 5 horas, y clasifica. Uh-huh. O sea, El jurado, digamos. ¿Qué? Él es jurado. El digamos. jurado, muy interesante. Muy interesante. Búscalo te va a gustar para aprender, Sí, porque vos por tenés que supuesto. aprender. ¿Cómo que no sabés de vino? Poder aprender, sí, En la iglesia de la que sos pastor hay más de uno que sabe, ¿no? Bastante. No solamente sabe, sino que lo prueba. Y lo prueba sin límites de... No diga. Dime, problema de conciencia no tiene. No tiene. Así es. Bueno, y después dijiste buena cepa, algo así. No, de pura cepa. De pura cepa. No, se dice que en realidad cuando naces en Mendoza y sos mendocino, has vivido en Mendoza, se le dice que sos de pura cepa. Pura en cepa, relación a la vid. Ahora, ¿cómo entraste al mundo de la fe, Juan Carlos? Bueno, en realidad fue una experiencia que yo tuve a los 18, 19 años, que me encontré realmente con el Señor Jesús. Uh-huh. Toda mi familia es cristiana y vengo de personas, de familias que son creyentes. Uh-huh. Mis 2 abuelos, 2 nonos, ella una italiana, Pía, y Juan, un hombre de acá de Argentina. Ellos aceptaron a Jesucristo muy de jóvenes, tuvieron 6 hijos y los 6 hijos están en el Señor.
y entre ellos mi mamá, digamos, que ya tiene sus 90 años y fans de acá del programa. Y después todos los nietos y bisnietos y demás están en los caminos del Señor. Lo que pasa muchas veces es que cuando uno nace en esos entornos cristianos, uno de los grandes desafíos es aprender a tener una fe propia, personal y no heredada. Y claro, uno siempre estuvo en el marco de los bancos de la iglesia, acostumbrado al lenguaje de la iglesia, vas adquiriendo la cultura de la iglesia, te sentís cómodo en la cultura de la iglesia, encontrás un espacio como de, no sé, de seguridad y casi de orgullo de formar parte de una geografía, de un mundo especial evangélico. Y en ese sentido a mí me iba muy bien, porque tenía mi ministerio, me gusta mucho el tema de la música, del canto, teníamos conjuntos, coro y demás. Y estaba muy acostumbrado a exponerme la palabra. Gracias a Dios nunca faltó la palabra del Señor en la iglesia. Pero la idea de que seamos parte de una iglesia no nos hace esencialmente cristianos. Y cuando tenía 18, 19 años, en un campamento especial de jóvenes, Dios trajo un mensaje muy fuerte a mi corazón con la pregunta que hizo el Señor Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? En una invitación que yo nunca lo había experimentado y sentido de esa manera, fue con un amigo tuyo, Raúl Caballero, donde en esa experiencia muy profunda sentí el llamado al tema pastoral, pero también a una experiencia mucho más profunda, genuina, real, con el Señor. Yo sabía que la iglesia era algo bueno, porque lo había hecho el Señor, pero la relación con Él estaba demasiado mediada por las actividades de la iglesia. Casi que mi medición, mi sentido de significado, mi sentido de valoración estaba dada en las cosas que yo podía hacer muy bien para la iglesia. Pero bueno, el Señor, en su gran amor y misericordia, vino con toda su presencia para mostrarme que yo estaba siendo un hijo de la religión y no un hijo de la fe. Así que fue una experiencia. Me fui a la montaña. En ese campamento le pedí permiso al director para que me dejara tener mi tiempo con el Señor. Y bueno, fue un momento muy, muy poderoso. Vuelvo todavía a la piedra de ese lugar muchas veces. Ajá. En la montaña. Mira. Donde el Señor trajo una crisis, porque cuando Él llega provoca crisis, ¿no? Una crisis yo estaba estudiando en la universidad, estaba de novio, y bueno, todo se me dio vuelta en esa crisis de saber si estabas en medio de la voluntad de Dios, sí o no. Así que le pedí a la que era mi novia en ese momento que nos distanciáramos un tiempo, y después de un tiempo que oramos y estuvimos buscando el rostro del Señor, decidimos continuar y nos casamos finalmente. Y con lo de la carrera fue una cosa interesante, porque yo quería dejar todo para ir a un seminario o algo especial, y fue muy fácil, porque le dije a mi papá y me dice: me encanta que vos hayas tenido un encuentro con Dios, haz lo que vos quieras después que te recibas. Así que no hubo mucha discusión en el tema, y le agradezco mucho porque me ayudó a vivir esta doble jugada en este marco de la fe, en esta cosa holística de la integralidad de la fe, la familia, la carrera, en una experiencia con ¿Y te recibiste de contador? Me recibí de contador, sí. El tema es muy interesante porque yo viví más o menos la misma experiencia que Juan Carlos, en el sentido de que nací en una familia cristiana y mi mamá nos enseñaba los textos bíblicos de que era chiquito. Claro. Uno de los juegos que teníamos los hermanos es hacer reuniones en casa, porque éramos 6. Claro, así que alguno tenía que agarrar el púlpito ahí sí, en la práctica. Benito, yo, éramos los
anotados, ¿viste? Claro. Mi mamá se mataba de risa, ¿no? Porque, claro, uno imitaba a los predicadores de aquella época, Claro. o que conocía. Pero esta experiencia es la experiencia de muchas personas y me temo yo muchas veces que muchos se hayan quedado en la religión, que hayan o que sigan viviendo aún todavía muy cómodos con ese marco, esa cultura religiosa, pero que no hayan tenido una experiencia personal. Y después vamos a hablar un poco más que es una experiencia personal. Déjame dar el teléfono, 11-2777-0000, y para aquellos televidentes que están en otro lugar de Latinoamérica, más 549 y el número 11-2777-0000. Quizás no estén tan entusiasmados con mirar a la selección argentina, que estaba haciendo un primer tiempo Muy bueno. muy bueno. Ahora con la tecnología que hay, vuelvo a casa y miro todo sin problema, así que no hay ninguna ansiedad, no siento el perderme para nada. Y los que se pierden este programa por mirar, allá ellos, nosotros seguimos. Allá ellos, que el Señor los perdone. No, sin culpa, sin culpa. ¿Qué le dirías a una persona que vive este tipo de situación, como la vos describiste vos, e intenté sumarme yo, de haber nacido en una familia cristiana, pero que todavía no está comprometida con el Señor? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué momento? Porque yo también creo en esos momentos como los que viviste vos en el campamento, pero también creo que en el caso de los que hemos nacido es un proceso, También ¿no? un proceso. Un proceso, es decir, yo lo recuerdo. Y con hitos, ¿no? A veces Sí, esos procesos que van exacto, acompañados exacto. por determinados Exacto. hitos, momentos y situaciones especiales. El otro día estaba en Tucumán y un chico joven me preguntó, ¿y usted? Y yo le conté, un hito que yo tuve fue alrededor del servicio militar. Ah, mira. Porque ese año en el servicio militar la pasé mal, yo, viste, de vivir en un estuche a estar viviendo 24 horas durante toda la semana con un ambiente absolutamente no cristiano, no diría anticristiano, no cristiano. Claro. Bueno, me sacudió. Se Sí, expuso a la fuerte realidad, ¿no? Difícil realidad también. Sí. sí. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando y que vive lo que estabas viviendo vos y lo que también yo viví en algún momento? Bueno, hay dos cosas que creo que son importantes. La primera de ellas es que siempre la persona de Jesús provoca una incomodidad. Sí, la llegada de Jesús a nuestro corazón, iluminando nuestro camino, Él es la luz que viene al mundo, genera en nosotros una crisis de fe, una crisis que nos hace hacer preguntas realmente muy importantes. Y todos los encuentros que Jesús tenía con las personas siempre provocó crisis y cambios. Algo para pensar, algo para dar, algo para volver a entregarle. Entonces creo que lo importante es tratar de distinguir si en el camino de nuestra fe nosotros hemos experimentado una crisis, y esa crisis normalmente lo que intenta buscar es quitar de nosotros nuestro gran sentido de deidad que tenemos. Esa crisis donde aparece el Señor Jesús para decirnos que yo no soy Dios, que Él es Dios. Esta es una cosa. La segunda cosa tiene que ver con reevaluar constantemente dónde está la fuente de nuestro valor personal, ¿no? Uno de los desafíos más fuertes en la vida cristiana, y no solamente a la hora de la conversión, sino a la hora de transitar el camino como cristianos, tiene que ver con este pensamiento vez tras vez para pensar dónde está aquella fuente que a mí me hace ser una persona significativamente valiosa. Siguiendo un poco el pensamiento de Crabb, que realmente me parece que trae una luz
clave en este tema. ¿Quién es? ¿A quién te estás refiriendo? A Jay Crabb. Crabb. C-R-A-B. Exacto. Sí. S-R-A-B-B. Bebé. Él habla acerca de Adán y Eva, en este entorno donde ellos se crearon, de una pleno sentido de realización personal y valor. Estaban contenidos en dos fuentes. Una era la del amor de Dios y de su cónyuge en ese momento, su esposa o su prójimo, y la otra, la gran misión o tarea que tenía que hacer de transformarse en alguien que colaborara con Dios en la transformación de la tierra. El pecado ingresa y la maldición que Dios decreta sobre esta situación proveniente del pecado lo saca de los dos entornos de valor. Es decir, ellos se esconden de la relación de Dios. Ellos antes estaban desnudos y no se avergonzaban al mirarse, es decir, había una aceptación plena del otro. Y de pronto el pecado lo que hace es que descubran y se escondan y se tapen. Es decir, que se quiebra las relaciones personales, ese sentido de amor, ese sentido de contención, ese sentido del lugar seguro, y se vuelve fuera del Edén, en el lugar de la sospecha, en el lugar del temor, en el lugar del escondite, en el lugar de la máscara. Y por el otro lado se pierde la oportunidad de simplemente trabajar la tierra y que la tierra produzca su fruto. Y ahora comienzas a trabajar la tierra y lo único que hay es cardos y espinos. Entonces hay, por un lado, esta fuente de seguridad o amor incondicional que se pierde, y por el otro lado, este sentido de significado o de acción o de transformación o de colaboración donde vos sentís que vale la pena la vida. De ahí, el pecado lo que hace es que tratamos todo el tiempo de buscar en dónde volver a satisfacer esas dos necesidades. Y es interesante porque el mensaje del Evangelio lo que viene a traer es que en la persona de Jesús, el Padre nos hace sentir amados incondicionalmente. Y en la persona del Espíritu Santo, el Padre nos hace sentir valiosos y transformadores a través del poder del Espíritu Santo en un servicio, en una acción que transforma los entornos donde nosotros estamos. Ahora, la gran carrera que todos nosotros tenemos es buscar en otros lugares, lejos del ministerio del Espíritu en nuestras vidas y lejos del amor incondicional, otras fuentes que satisfagan ese sentido de amor. Me acuerdo, mi papá me dijo algo. Mi viejo era un rectificador de motores, llegaba muy tarde de noche, muy cansado, y me dice, si vos querés ser alguien en la vida, estudia. Esos consejos que dan los padres como para que uno se ponga las pilas y estudie, ¿no? Yo siempre digo que perdí mi cabellera, no la tengo como vos, sabes que no tuviste ese mismo problema que tuve yo, pero cada vez que yo iba a rendir una materia, lo que estaba tratando de demostrar al profesor era que yo era alguien. Y una cosa es que te evalúen los conocimientos y otra cosa es que evalúen quién sos, tu identidad. Eso te pone muy nervioso, me llevaba en cuadros enormes de ansiedad, me agarraban ataques de pánico, calculo, en esa época todavía no estaban diagnosticados así, pero me daba mucho miedo de enfrentar las mesas. Y cuando terminé la carrera con bastante dificultad y finalmente me recibí, mi esposa me dijo, hola amor, como siempre me decía. Y la vecina me dijo, don Pacalo. Y el verdulero me siguió diciendo, señor, ¿cómo anda? O sea, yo dije, pero ¿cómo? Ahora no pasé a ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, colgué el título y dije, ahora dice contador público nacional, perito partidor de la Universidad Nacional de Cuyo, y me duró 5 minutos cuando iba al consejo profesional, pero el resto de la gente yo seguí siendo quien era, ¿no? Entonces, esto genera en el corazón este sentido de decir, ¿dónde estoy buscando mi sentido de valor? Es que sea pastor, que tenga título, que la gente me aplauda, que me reconozca, que mis relaciones, la cantidad de vínculos que tengo, es decir, tantos subdioses que vamos buscando y se va perdiendo este
sentido de la fuente más profunda que viene en la persona del Señor Jesús en su amor. Por eso yo creo que Él siempre nos decía que hiciéramos memoria de Él en la cena del Señor. Porque es ahí donde está la fuente de nuestro amor. Dejamos de mendigar amor en otros lugares. Dejamos de pedir amor en otras personas, en el cónyuge, en la novia, en los amigos, en los hermanos aún de la iglesia, que se transforman nos volvemos demandantes de eso. Y por el otro lado, en nuestro servicio, en nuestra escala de escalar, en nuestros trabajos, en nuestras proyecciones y demás, que nos vuelve personas sumamente preocupadas, porque más que voy a comer es si voy a valer como ser humano, si logro tener todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta reconsideración y esta reevaluación completa nos hace todo el tiempo volver a la fuente, porque el Padre nos mira con enorme valor a través del amor dado por el Señor Jesús, no necesito otro amor, y a través de lo que el Espíritu Santo obra en mí, que me da para darle gloria a Dios, porque lo que doy no es mío, le pertenece, es un don que viene de Dios, es regalado, es entregado. Y entonces, ministrando, sirviendo desde la acción del Espíritu Santo, puedo sentir y saber que soy una persona valiosa, pero dándole la gloria al que me da esas cosas o esos recursos para que yo pueda tener valor. Qué buen pensamiento, Juan Carlos. Ya teníamos que terminar el programa, ¿verdad? Estaba pensando mientras decías, una de las cosas que busca mucho el mundo hoy es el sentirse respetado, apreciado, reconocido. Cuando apareció esto de las redes sociales, había una locura por la gente por tener likes. Ahora ya no hay mucho de eso, ¿no? Pero seguidores, sí. Sí, seguidores. Bueno, ahora está el seguidores, sí. ¿Cuántos seguidores tenés? Y, bueno, como que eso te puede llegar a dar algún tipo de valor. Es tener baja autoestima, depender de si hay alguien que me dice que le gustó lo que hago o no. Y es una vida muy en cadenas. Sí, en cadenas. Es una buena expresión. Una vida de esclavo, estar tratando de conformar a la gente de que soy una buena persona. Cuando uno está seguro de su identidad como hijo de Dios, todo eso pasa. Sí. Está bien. Si me dice que el programa fue bueno o malo, no me cambia nada mi vida, claro, ¿no? Yo cuando llego a casa, mi señora me reta igual que siempre, ¿viste? Los hogares de la casa son los lugares de la máxima realidad en estos temas. Ahora, vivimos en esta realidad de un mundo caótico. Venía ahí escuchando las noticias y lo que estamos viendo es tremendo. Es muy fuerte. Porque algunos intentos de agresión al Estado de Israel eran más o menos controlables, pero lo que se está viendo en este caso es como que ya empezaron a mencionar una posible tercera guerra mundial. Porque hay dos posiciones muy enfrentadas y muchos aliados interesados en que estén enfrentadas esas posiciones. Sí. O sea, estamos bien con el Señor, pero en el mundo tendréis aflicción. Sí. ¿Cómo vivís esto? Este tiempo de... Bueno, no, ni hablar de la aflicción de la Argentina, pero la verdad que lo de la Argentina ya estamos acostumbrados. Hemos vivido esto una y otra vez en el pasado, así que no es difícil para los jóvenes, ¿no? Pero... bueno, yo miro de tres maneras esta convulsión del mundo. Por un lado, en una oportunidad muy clara para
generar en mi propio corazón una empatía y un clamor y en una oración, o sea, transformar estos temas en temas de oración, de mirar lo que está pasando con tanta gente inocente, el sufrimiento que están pasando en tantas partes del mundo, no solamente en este tema central. Pero esta aflicción del mundo nos llama a nosotros volver otra vez a ocupar nuestros lugares de sacerdotes como cristianos, ¿no? De presentar el dolor de mi hermano ante la presencia del Señor. Esto es uno de los carriles, digamos. Uh-huh. El segundo de los carriles me llama a mirar la enorme debilidad del ser humano y la extrema volatilidad, no sé cómo decirlo, o sea, tan breve el pasaje de nuestra vida en esta tierra. Lo efímero. Lo efímero de la vida, lo corto de la vida. Bueno, vos sabés la experiencia que hemos vivido también desde lo personal, y eso te hace sentir o experimentar que los tiempos son muy cortos, que la vida es muy breve, que a veces nos aferramos a proyectos como si fueran, no sé, eternos y todo lo que construimos fuese a durar para siempre. Y otra vez vuelve el Señor a traernos la palabra. Nuestra vida es como la flor que está a la mañana y que a la noche deja de estar, ¿no? Ese sentido que nos ayuda a valorar las cosas importantes, las que tenemos y de las que hoy podemos aprovechar, gozarnos y disfrutarlo. Y el tercer aspecto que me parece también valioso a la hora de mirar es el clamor de la iglesia para que Cristo venga pronto, es decir, involucrarnos en la misión. Creo que en el fondo, en medio de este dolor, el Señor sigue siendo Dios y por el otro lado ha trazado en el camino de la historia todos los acontecimientos que van a ir viviéndose cada vez con mayor intensidad y con dolores de parto cada vez más fuertes. Es decir, son para mí un gemido más de toda la naturaleza que nos está preparando y equipando para lo que vendrá. Entonces, no sé cómo explicarlo y no quisiera dejar de ser enfático en lo primero que dije, de empatía con el dolor, pero sí en el queda poco, lo nuevo viene pronto, y te ayuda a mirar todo esto, en decir, el rey ya viene y evidentemente todos los acontecimientos mundiales se van acomodando para este nuevo comienzo de todas las cosas cuando el Señor venga. Si la iglesia, y creo que justamente en todas las épocas y en todos los tiempos, el Señor mandó a Juan cuando había una persecución contra la iglesia en el Imperio Romano, a través de Nerón, a través de Domiciano y demás, cuando toda la iglesia estaba viviendo una crisis, un caos, muerte, desolación, temor de lo que iba a pasar mañana, el Señor manda una carta a Juan, que es la revelación del Apocalipsis, para que la iglesia no deje de tener la perspectiva global de todo lo que está ocurriendo. Y creo que esas expectativas son esperanzadoras en un sentido y también nos hace sentir seguros. Estamos bajo la mano de alguien que no ha perdido el control, aunque pareciera que esto se salió de eje. Dios sigue estando en el control y están sucediendo las cosas en el diseño y en la agenda de Dios, por lo que nos hace vivir confiados en este tema. Son como tres patas que ahí estamos. Por ahí lloramos de vuelta por lo que está pasando cuando miramos esos niños decapitados, esa gente que está padeciendo, amigos que tenemos. Nosotros tenemos gente muy querida que está en estos momentos en Israel, ¿sí? Misioneros que están allí en ese lugar. Y por el otro lado también tenemos gente que está en el mundo misionando entre los musulmanes y que tienen en estos momentos hace un rato llegó uno de los mensajes de uno de los misioneros que están allí en el África pidiendo oración, porque esto puede convulsionar y disparar para muchos lados en este sentido, ¿no? Entonces vos sentís ese dolor, por el otro lado sentís también, bueno,
el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción y que nos preparásemos para vivir en los combates globales que nos van a tocar vivir, en una iglesia que a mí me parece que tiene que prepararse y equiparse, porque es como una iglesia que hoy está casi como una generación de cristal, ¿no? O sea, cualquier cosa nos duele y ya nos sentimos desmoronar. Y el Señor dice, iglesia, prepárese, póngase en las batallas. El comandante viene a buscarnos y a equiparnos para vivir este tiempo. Gracias, Juan Carlos. Estamos llegando a un momento en la historia en donde es muy posible que no haya un regreso. Y no estoy inventando, estoy citando lo que escuché hoy de periodistas seculares. Sí, que no tienen conocimiento de la agenda del Señor. No, para nada. Hablando de la Tercera Guerra Mundial, hablando de lo que existe la amenaza que en el día de mañana viernes 13, haya no solamente en Israel, sino en cualquier parte del mundo, ataques de este grupo o de esta ideología. Por supuesto que no involucramos a todo el pueblo árabe, ni siquiera al mundo musulmán, tampoco. Son grupos, en este caso muy, muy radicalizados, pero que están siendo apoyados por grandes potencias. Y entonces, ¿viste cómo es? Una pelea es fácil saber cuándo comienza, pero es muy difícil saber cuándo termina. Una periodista decía, cuando empezó lo de Ucrania, estábamos todos hablando de Ucrania, pensábamos que en un mes una semana ya se terminaba. Ya pasó más de un año. ¿Será esto algo similar? Por otro lado, siempre pensamos, no sé qué pensabas vos, de la capacidad de alto grado de Israel o del Estado de Israel, y de golpe ni se enteraron de que se estaban infiltrando. Se estaban infiltrando, ¿no? Sí. No es con ejército ni con espada, le dijo el Señor a su pueblo. Y también creo que Israel necesita a Jesucristo, obviamente, y necesita a Israel entender las palabras de aquel que tan claro fue con ellos, ¿no? Yo he escuchado un poco el discurso del presidente, que hacía mención a la historia de este Israel a lo largo de tantos siglos, sí, mencionando los hechos históricos. Somos el pueblo que salió de Egipto y demás, ¿no? Sí. Pero también la Biblia habla de la dureza de este Israel al escuchar tantas veces de su creador decir, es por mi espíritu, dice el Señor, no es con ejércitos ni con espada, no es con... Y creo que otra vez vuelve a levantarse esta realidad, ¿no?, de un Israel que se ha sentido seguro, porque realmente es admirable lo que han logrado en tan poco tiempo después de ser un puñado en ese estado vapuleado por tantas guerras. Hoy ver que es una de las primeras potencias es admirable desde ese lugar. Pero bueno, otra vez a repetir el mensaje del Señor, ¿no? O sea, el método de Dios sigue siendo, ustedes fueron escogidos para mostrar el carácter del Padre. Esa fue la misión. Y bueno, y la verdad que es fuerte lo que está... Sí. No sé cuál es tu idea, pero últimamente he conversado de esto en otras oportunidades. Un cierto crecimiento de una idea judaizante dentro de las iglesias. No sé si en Mendoza sucede algo así. También. Lo que pasa es que está muy metida con todo el tema de las redes y los medios. Hoy tenemos todo un movimiento muy fuerte judaizante. Una pena, la verdad, ¿no? Parece que otra vez el Señor tendría que escribir a la iglesia de hoy Gálatas. Sí. Volver otra vez a leerles Gálatas, creo que nos haría muy bien. Creo que es importante inclusive el amor por el pueblo del Señor y nuestra oración para que puedan conocer al Señor orar Jesucristo. Por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén. Y orar para que puedan encontrar el camino del Señor Jesucristo. Ahora, me parece que
nos hemos olvidado del camino que el Padre ha elegido, o que el Señor Jesucristo eligió a través de su iglesia, como el gran proyecto de Dios para la redención del mundo en este sentido, y hoy es una vuelta a esos caminos antiguos, esas viejas costumbres, esas viejas fechas, esas viejas palabras, esas cosas de que el apóstol Pablo fue tan determinante. Sí. ¿Por qué insistimos en volver otra vez a estos viejos principios, ¿no? Entonces ahí hay una línea muy finita que tenemos que tener un cuidado muy especial, porque podemos volver. Hay dos peligros que hemos tenido como iglesia. Una es que salimos de ser, a través de Lutero, salimos de ser la iglesia de las divisiones entre laicos y los sacerdotes, ¿no? Esa iglesia del clérigo, la cosa clerical, y los laicos, que estos eran los espirituales y los otros eran los que estaban allí. Viene Martín Lutero a traer somos todo iglesia, sos mi hermano, es tan importante lo que hace en el púlpito como el que está trabajando y que está ejerciendo su profesión. Y la iglesia vuelve otra vez a tener la tendencia a levantar otra vez movimientos que tienden otra vez a separar el pastor, el apóstol o el cargo que sea, y otra vez lejos. O sea, olvidamos que somos todos sacerdotes, ¿no? Y esta inquietud de la iglesia de tener que venir a que el pastor le ore para que realmente Dios lo escuche, y estamos volviendo pasos anteriores, por un lado. Y por el otro lado, la otra fuerte tentación de nuestros movimientos que hay es volver otra vez a la ley. Volver otra vez. Cristo nos ha hecho libres de la ley y parece que volvemos otra vez al marco de la ley, ¿no? Bueno, por eso tenemos que orar y pedirle al Señor que nos vuelva a reentusiasmar a la lectura de la palabra y ayudarnos a nosotros a volver otra vez a creer en serio en los principios establecidos en la palabra de Dios, muy lejos de las modas y muy lejos de los grandes movimientos que a veces lo único que tienen son movimientos de redes, pero no movimientos espirituales en serio que nos hacen volver a la centralidad de Cristo, a la centralidad de la cruz y a la centralidad de la dependencia de Dios en todas estas cosas. Que el Señor nos ayude. Sí, bueno, ayer hice un programa muy profundo, tanto como este, con Fabián Liendo de ¡Wow! Sí. Son dos programas muy fuertes, esto en relación a este llamado a volver a la fuente, ¿no? A volver al Señor. En un momento dijiste, que yo sabía, obviamente lo sé, no sé si lo querés contar, viviste una experiencia muy difícil en este último año. Bueno, sí, he vivido el año pasado, mi esposa falleció. Y la verdad que fue una experiencia enormemente dura, sorpresiva. No esperábamos para nada, porque no es que ella tenía una enfermedad que a veces entra en un proceso largo, ¿no? De pronto tuvo un aneurisma cerebral y de un momento para otro estuvo internada un par de días y el Señor la llevó a su presencia. Fue, por lo menos en lo personal, la experiencia más difícil que me ha tocado vivir en el marco de la prueba. A mí, a mi familia, a mis hijos, nietos, a la iglesia, la verdad que ha sido una experiencia de enorme dolor. Y también una experiencia donde vuelve a ser relevante la palabra que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, al Dios de toda consolación, que puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Y la verdad que esto es lo que estamos experimentando en medio de esta situación muy difícil. Mi nieta me preguntaba si yo lloraba todos los días. Y le digo, casi todos los días yo lloro por esta... Claro, con Adriana vivimos durante 36 años de casado, más 7 de novios,
una experiencia de ir aprendiendo a ser uno, a tomar decisiones en un nosotros, aprender a hablar en términos de una sola carne, aprender a hablar en términos del acuerdo. Y de pronto, yo ahora tengo 61 años y estoy aprendiendo a estar solo, en una experiencia para mí de lo más extraña, ¿no? Por momentos desafiados a esta... Los hijos ya están casados. Mis 3 hijos ya están casados y están cada uno viviendo, por supuesto, también profundamente su dolor y acompañan de una manera preciosa mis amigos, los pastores amigos. Y, he sido enormemente enriquecido en el acompañamiento de este proceso. Pero hay un lugar donde volvés y estás solo. No hay nadie, ¿no? Y por ahí cuando uno está casado, y como varón, tenemos esas ganas de alguna vez estar solo, ¿viste? O sea, ¿viste lo que dicen? Necesitamos quiero estar solo un rato, ¿no? Esa importancia que nosotros le damos a la soledad, que nadie nos moleste, meternos en nuestro mundo. Pero cuando eso es todo el tiempo, es una experiencia dura y difícil. ¿Y qué te enseñó el Señor? Bueno, la primera cosa es que no estoy solo, como yo creo. Mirá que hemos cantado sobre eso, ¿no? Que Él está. Bueno, no te puedo explicar la revalorización de textos, de la palabra, de canciones. Estoy cantando en la iglesia, qué sé yo, hemos cantado tantas veces, Jesús es suficiente, Él es todo para mí. Y, viste, vos decís, ¿es todo realmente para mí? Porque te da la sensación de que te faltan muchas cosas. Todas las canciones que tienen que ver con la eternidad, con el día en que vamos a ir al cielo. El cielo se transforma en un tema favorito desde ese sentido. Por el otro lado entiendo, aunque estoy todavía en el proceso, que Dios estará preparándome para consolar también a otros, porque este es el ministerio de la consolación, hemos sido consolados para consolar. No puedo decir que ya he terminado el proceso completo de consolación. Estoy en ese lugar, en ese proceso. Pero sí entiendo que no hay en la vida de Dios pérdidas que Él no transforme en ganancias para que Él se lleve gloria. Y entonces entiendo que esto está preparando algo que hoy yo no lo puedo ver, pero algo que puede ser de bendición y de consolación para la vida de otras personas. Así que bueno, estoy aprendiendo, me siento como un niño. ¿No tuviste en ningún momento un momento de enojo? Bueno, he tenido muchas cosas, pero no enojo. Uh-huh. Vos es que no, y creo que no es ningún problema tener enojo. No. Porque, qué sé yo, los salmos están llenos de enojo. Están llenos de enojo, ¿viste? Creo que lo importante del enojo no es si nos sentimos enojados o no, sino a quién vamos con el enojo. Uh-huh. Si el enojo lo derivo a la nada, mi vida se llena de angustia. Si el enojo va a Dios, en el Señor voy a recuperar otra vez esa cosa. Pero todavía, y no estoy diciendo que no lo vaya a experimentar, pero no he sentido enojo. Sí, un profundo dolor, pero no enojo. Porque con Adriana durante la pandemia tuvimos un proceso muy interesante de dos cosas que deseábamos los dos. En la pandemia, viste, empezamos todos a buscar qué estaba pasando y empezamos a leer mucho el Apocalipsis y empezamos a estudiarlo y a mirar toda esta maravillosa revelación del Señor Jesucristo. Entonces estábamos deseando mucho el cara a cara con el Señor. Viste que el Apocalipsis te lleva a ese cara a cara. Entonces estábamos en esa experiencia. Y por el otro lado estábamos
muy deseosos y orando todos los días para ser transformado en este hombre interior que es para que se parezca a Jesús. Los defectos de carácter, cuando uno está en la pandemia, puede hacer estuvimos en la pandemia, pudimos hacer una mirada más profunda de aquellas cosas que Dios quería trabajar con nosotros. Cuando nos sacan la iglesia, los trabajos y todos, vos tenés más tiempo para mirarte, ¿no? Entonces estamos los dos en ese proceso de deseo de transformación. ¿Y qué me pasó? Cuando Adriana falleció, en ella se produjeron las dos cosas que más los dos deseábamos. La transformación para estar en el Señor y verle cara a cara. Y bueno, eso que estábamos buscando, de ver el rostro del Señor y ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Las dos cosas se le fueron concedidas como grande ganancia, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, la verdad que seguramente que lo que vio en el tercer cielo fue tan glorioso que dice, el vivir es Cristo y el morir está fabuloso. Entonces cuando me dicen, si no me enojo porque Adriana no está, yo la amaba tan profundamente que es como decir, se ganó lo mejor que ella podía ganarse, está en el mejor lugar que anhelábamos los dos, y ha dejado de luchar con las humanidades que nosotros tenemos. O sea, le pasó lo mejor. Le pasó lo mejor. Y es como que desde el amor, digo, ¿con quién me voy a enojar si le pasó lo mejor, no? Este es el pensamiento principal que me sobreviene. Alguien me dio un libro para leer que es interesante, que es La contemplación de la pena, de C.S. Lewis. Es un libro muy cortito. En general, él tuvo un tratado teológico sobre el sufrimiento que es brillante, como es todos los escritos de C.S. Lewis, ¿no? Pero este librito, La contemplación de la pena, eran 60, 70 páginas. Él es el diario que él escribe cuando muere su esposa de cáncer. Sí. Ahora, es muy duro, ¿viste? Los enojos interiores que él tiene y todo lo que le pasa con la experiencia de eso es realmente muy duro, muy fuerte. Y cuando él va terminando los últimos días, él dice, creo que lo que me faltó fue adoración a Dios y perdí perspectivas. No. Es decir, en una confesión muy profunda que él hace, él se da cuenta, claro, un tipo tan brillante, tan inteligente, acostumbrado además a una esposa de fuerte capacidad intelectual para el diálogo. Entonces, él hace argumento contra argumento, argumento contra argumento, y vos lo mirás y te digo que te llena de angustia el libro. Y cuando va terminando y va saliendo de ese año especial de mucho dolor, él dice, creo que en toda esta observación me faltó adoración. Y esto es lo que yo estoy tratando de no perder. O sea, ese libro me ayuda a decir, si yo no lleno mis días de adoración al Señor, si pierdo la contemplación de aquel quien es todo en todos, si no prosigo a la meta mirándolo a Él, la carrera se hace difícil y muy dolorosa. Bueno, tremendo lo que estamos experimentando en esta noche, ¿no? Yo le veo los ojos a Juan Carlos y se le caen algunas lágrimas. La experiencia que vivió de perder a su esposa joven, de una manera imprevista. Tenían seguramente planes. Muchos. Es más, se jubilaba. El día en que estaba internada en el hospital, ella se jubiló, le llegó su jubilación y teníamos muchos planes. Ella era docente, directora de un colegio y se jubiló unos días antes de ahí. Y bueno, teníamos muchos planes con los nietos, con los hijos, con los viajes, con muchas cosas que no van a poder ser. Acá, solo acá y nada más que acá. Pero va a ser algo maravilloso. Lo que dijiste hace un rato sobre esta idea de
de pequeñez, de efímeros, de que somos como la flor del campo, que hoy está y mañana no está más. Lo mencionaste en relación a la guerra esta de que estamos hablando, de Israel. Pero ahora cobra también sentido, ¿no? Porque cuando vemos que una persona parte a la presencia del Señor, todos somos confrontados. Ayer yo tuve esa experiencia, fui a despedir a una señora amiga. Yo soy mucho más amigo siempre fui muy amigo de los hermanos de ella, Carlos y Hugo Abad. Y vos estás en el cementerio y decís, bueno, todos estos nos precedieron. Cumplí 77, o sea, dentro de poco vas a estar te voy a dar el sermón, voy a estar escuchándolo de otro lado. Y cuando uno supera eso, dice, bueno, pero es bueno, es sano, es pertinente recordar que somos efímeros, de que nuestra vida no es para siempre aquí, y de que tenemos que estar preparados para cualquiera sea nuestras circunstancias. Nos podemos encontrar con el Señor. Comparto tu dolor, y no sé, así que ¿qué te puedo decir ahora? Porque quiero yo darte gracias, porque se vuelven en estos momentos de mucha tristeza, uno capitaliza mucho la entrega de hermanos que son el abrazo del Señor. Y vos fuiste uno de los que apareciste en escena en ese momento. Te viajaste junto con Jorge, Raúl, Rubén del Rey, a estar en el velorio, a dar un abrazo y volverte. Y no tenés idea de lo que eso significó. Gracias. Te leo algunos mensajes. Dale. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para morir a mi viejo hombre? Bueno, mire el programa de ayer, porque hablamos de eso con Fabián. Saludos desde Roldán, Santa Fe. Bendiciones a los pastores. Estamos viendo el programa desde el comienzo, muy interesante. Soy el pastor del Ministerio Jesús, mi Salvador, de Montevideo, Uruguay. Mi nombre es Toribio Cardoso. Estoy viendo una crisis muy grande. Mi esposa partió con el Señor y me quedé solo. No sé qué hacer. Otro, estoy pasando por lo mismo, pero dice, la adoración me transforma en medio del dolor. Esta es otra cosa, que es cierto lo de tu dolor, pero no sos el único que sufre dolor, ¿no? Y le mandamos un abrazo a Toribio, que está en Montevideo. También mi abrazo a Toribio. La experiencia esta es como un péndulo, que tiene que vivirlo. Por un lado, nos metemos para adentro y lloramos, recordamos, ponemos nombre a las cosas, a los momentos, y hay que llorarlos. Hay que mirar fotos, hay que ver los videos, hay que recordar los momentos. Pero después hay que salirse a servir y a pensar en los hijos, en los nietos, en la iglesia, en la generación que sigue, y volver otra vez adentro y salir, y entrar y salir. Eso es como un péndulo necesario. Si solamente salimos y estamos afuera, estamos haciendo negación del proceso de duelo. Si nos quedamos adentro solamente, estamos entrando en la autoconmiseración, que es tan peligrosa y abre camino a una depresión muy profunda. Entonces hay que mantener ese péndulo todo el tiempo funcionando, ¿no? Llorar, 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 y después decir, bueno, ¿a quién tengo que discipular? Y salir
y servir. Podemos no tener suficientes fuerzas, pedirle al Señor, pero en ese ida y vuelta, en la perspectiva, vamos a ir atravesando estos aspectos del dolor. ¿Y se termina el dolor? No, el dolor, el Señor ensancha tu corazón de tal manera que el dolor sigue igual, pero en perspectivas más pequeñas, digamos. Pero sigue igual. Qué buena respuesta, ¿no? Bueno, gracias Juan Carlos por venir. Mira, te iba a decir Juan Pablo. A mí me vuelven loco cuando me dicen Juan Carlos, pero bueno. Y ahora te digo, Juan Carlos, gracias por venir. Ha sido precioso estar con vos, Juan Pablo, y otra vez gracias. Vino en el verano, sí, un día de mucho calor, y pasamos un buen rato con él con toda mi familia. Fue también un momento... Hermoso momento, con todos los tuyos en la pileta. Mi hermano Benito allí, sí, hablando de escuelas. De escuela, hablamos de todo un poco. Misiones con tu hija, de todo un poco. Bueno, perdónenme, me soy llorón. Mañana nos encontramos a las 8 de la noche para cantar al Señor. Qué hermoso. Si querés, podés venir, Bueno, no sé bien cómo son los horarios. Tengo las distancias. Estoy parando en Quilmes. Estoy muy lejos. No sé cómo son. Pero bueno, puede ser. No, pero mañana es feriado. 40 minutos venís. ¿Vendrías? ¿Venís? No sé. No, tengo que charlarlo con todo el grupo. Ponemos 2 pianos y... Es un gran pianista. Mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Bueno, ahora voy a tratar de convencerlo. Mañana nos encontramos a las 8 y después el programa va a ser un programa grabado, preparándonos para el 20, que sí vamos a estar enfrente con toda la gente que se va a ir sumando. Qué lindo. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Gracias.